Primero, decirles que si bien me gusta la informalidad, el que venga vestido de blue jean y con esta campera de cuero se debe exclusivamente a que mi maleta no llegó cuando debía llegar y estoy con la ropa con la que llegué del avión. Así que les ruego entiendan ustedes que mi amor por la informalidad no es tan entusiasta como lo que me ven. Segundo, celebrar las palabras de Juan Gabriel en el tema de Bolivia y Chile. Creo que es un razonamiento extraordinariamente lúcido que ojalá podamos transmitir. Creo que yo no tendría absolutamente una coma que quitar a las afirmaciones de Juan Gabriel y a los deseos en torno a algo básico que tiene que ver con la extraordinaria complementariedad entre las economías de Bolivia y Chile. Simplemente eso, quizás vuelva al tema en un minuto. Cuando escuchaba en la tarde de hoy las reflexiones de los empresarios que han estado en esta mesa y de quienes han tenido responsabilidades de gobierno, las propias reflexiones del presidente Cardoso y ahora a Juan Gabriel, la pregunta que uno se hace desde la perspectiva de Bolivia es: estamos en un mundo exótico, es decir, los bolivianos vivimos ¿en qué mundo? ¿En qué mundo vivimos los países del ALBA? ¿En qué lógica empresarial estamos? ¿Hay alguna posibilidad de discutir desde la perspectiva ideológica de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba este escenario que ustedes han debatido? No, no existe esa posibilidad. Y es una cosa que me produce una gran desazón. Una gran desazón porque sería deseable que este debate vinculado a mercados, vinculado a impuestos, vinculado a integración vía liberalización, etcétera, pudiera ser parte de nuestra reflexión. Pero la reflexión de nuestros países, me refiero a los países del ALBA, es no a los tratados de libre comercio, procesos de integración basados en los pueblos que se integran, y por lo tanto tenemos una extraordinaria relación con Antigua y Barbuda, me parece, no sé si es parte del ALBA, pero si no es parte del ALBA, San Kitts y Nevis es parte del ALBA. Imagínense la relación extraordinariamente importante que existe entre Bolivia y San Kitts y Nevis, o la que tenemos con Nicaragua, o la que tenemos con Cuba. El intercambio comercial, el intercambio económico que tenemos con esos países es prácticamente cero. ¿Cómo ve Bolivia a Brasil y cómo? Creo que es más interesante plantearlo en estos términos. Creo que podemos mirar la vinculación de América Latina con Brasil. Primero, hay por supuesto una gran ventaja de Chile para Brasil. No tienen frontera y por lo tanto el amor puede ser infinito. No es lo mismo. No es lo mismo una cosa que la otra. Nosotros tenemos 3.500 kilómetros de frontera con Brasil y el PIB boliviano ha mejorado, era el 0,5% del PIB de Brasil, ahora es el 1,5% del PIB de Brasil. Es decir, la relación comercial, económica, política entre Bolivia y Brasil tiene que medirse en el Producto Interno Bruto de Bolivia es el 1,5% del Producto Interno Bruto de Brasil. Esa es la relación objetiva que existe entre ambas naciones. Condicionadas por dos factores claves que son la energía, que tuvo sus remesones pero que han sido superados. Yo creo que ahora Bolivia tendrá que pensar el 2019 en un vínculo con Brasil más de carácter político para definir si seguimos vendiéndole gas o no, que por razones de necesidad de Brasil. Brasil aprendió la lección de la pseudo-nacionalización del gas por parte de Bolivia y decidió, y logró además, objetivamente, conseguir los recursos de gas necesarios para no depender en el mediano y largo plazo de Bolivia. En consecuencia, la próxima negociación, no tengo la menor duda que por razones políticas será, continuaremos vendiéndole gas a Brasil, pero tampoco tengo la menor duda que no será en las condiciones de precio que hoy tenemos con el Brasil. Y esto marca una falta de perspectiva en lo que debió ser algo fundamental, la certeza de un país y otro de que este trato estaba por encima de consideraciones de carácter ideológico. El segundo factor
clave en la relación entre Bolivia y Brasil está referido al incremento del tema del narcotráfico y a una inseguridad en el sentido estricto de la palabra. Esta mañana comentábamos el tema y me parece interesante desarrollarlo un poquito. Brasil es, lo saben ustedes, el segundo consumidor mundial de cocaína. Bolivia es un importante proveedor de cocaína, no solamente como mercado de producción, sino también como mercado de tránsito hacia Brasil. Y por lo tanto la relación es altamente sensible. A pesar de ello, Brasil no ha actuado con Bolivia como se podría suponer que actuaría una nación que siente una alta sensibilidad por lo que representa ese ingreso de droga a su territorio. Esto no ocurre por un par de razones básicas. La más importante, Brasil, y esto tiene que ver con la política del presidente Lula, ha priorizado, después de la crisis política que vivió Bolivia, la estabilidad política de Bolivia por encima de las tensiones que generaría una presión directa de Brasil sobre Bolivia en el tema del narcotráfico. En el costo-beneficio, Bolivia es mejor para Brasil como país estable, aunque con un costo vinculado a un descontrol en la producción de coca, por lo menos en este momento. En segundo lugar, la relación de Brasil con Bolivia está condicionada por el hecho de que Bolivia expulsó al embajador de los Estados Unidos y a la DEA de los Estados Unidos de el manejo de la política antidrogas, que por cierto fue un manejo terriblemente equivocado, con un resultado desastroso y que en gran medida contribuyó a profundizar la crisis política que definió la caída del sistema de partidos el año 2003 y que además en algún sentido impulsó a la presidencia al actual presidente Morales, que viene de los sindicatos de productores de hoja de coca. Cuando Estados Unidos decidió retirarse del protagonismo, porque como muy bien se ha evaluado, el problema principal hoy es el crimen organizado y no el terrorismo, y Estados Unidos asumió que en la región sudamericana Brasil tenía una responsabilidad mayor, y dado que prácticamente nada de la cocaína que llega a Estados Unidos viene desde Bolivia, que resuelve el problema, ¿quién tiene el problema? Brasil. Brasil optó por pedir una triangulación y se llegó a un acuerdo entre Brasil y Estados Unidos para ambos países hacer que Brasil puenteara, fuera un puente de la DEA, ya que Bolivia no aceptaba la presencia de la DEA. Eso significó un rechazo muy profundo por parte de Bolivia. El gobierno del presidente Morales se opuso todo lo que pudo a firmar un acuerdo, Bolivia, Estados Unidos y Brasil, el único acuerdo tripartito en temas de seguridad en América del Sur, hasta que Brasil presionó políticamente a Bolivia, vinculado a las relaciones que tienen muchas connotaciones de sensibilidad muy alta, lo que marcó para Bolivia de mala gana, de muy mal grado, el firmar ese acuerdo, que todavía no está funcionando con claridad, porque creo que Brasil no tiene una estrategia clara, entre otras cosas porque no quiere poner en riesgo esta situación. Primero, de relaciones relativamente buenas, mucho menos buenas que las que tuvieron cuando Lula era presidente, y segundo, por el tema global de la estabilidad política que el presidente Morales garantiza hoy por hoy en el país, cosa que no podemos ver si ocurre a nivel de una sucesión o de un cambio de la oposición en el gobierno, lo cual es poco probable. Es probable que en Bolivia, el año 2014, tal como están las cosas, el presidente Morales renueve un mandato y vaya por tercer mandato consecutivo, aunque hoy por hoy esto es inconstitucional. Me gustaría pasar en la segunda parte de mi intervención a algo más que Bolivia. Yo creo que estamos viviendo un momento de inflexión muy importante en la historia de la integración regional. Un momento de inflexión que tiene que ver con la lógica de UNASUR como estructura de integración política que se ha apoyado en la propuesta del presidente Cardoso del año 2000 en el IRSA como gran opción de integración, que sin embargo sigue siendo estrictamente retórica,
aunque el proceso IRSA ha avanzado y el proceso IRSA es una base de integración, creo que UNASUR se convierte en la lógica de quienes la integran, en el camino político que debe terminar unificando a Sudamérica. Está claro, y lo sabemos muy bien, que desde la lógica brasileña hay una sudamericanización de los procesos de integración. Pero han aparecido factores de novedad, mencionadas ya en la anterior mesa redonda y por Juan Gabriel, que tiene que ver con el Arco del Pacífico. El Arco del Pacífico marca un camino de integración que es coherente con el paso de la economía mundial del Atlántico al Pacífico. Y ese camino de integración no es estrictamente sudamericano. Es decir, la lógica de la sudamericanización desde la perspectiva brasileña se encuentra con una realidad muy importante. Primero, México como una potencia fundamental que está muy interesado en una influencia regional y que quiere colocar un pie en el sur, y lo está haciendo a través de este Arco del Pacífico, fundamentalmente con Colombia, Perú y Chile, además de Panamá y Costa Rica. Segundo, si hace 15 años o 20 hablábamos de Chile como un ejemplo importantísimo de éxito económico y de modelo de integración que era digno de tomarse en cuenta, hoy día tenemos 3 países que están en esa lógica: Colombia, Perú y Chile. Esto quiere decir que el modelo chileno ha tenido como referencia a países, o más bien, los países mencionados, Colombia y Perú, han tenido como referencia al modelo chileno y han marcado una lógica de flexibilización en la que es posible un conjunto de velocidades de integración. Quizás a diferencia de Chile, con la idea, porque son parte del proceso de integración de la Comunidad Andina de Naciones, de no solamente los tratados de libre comercio, la autonomía absoluta, la independencia de criterio como nación, sino combinar ambas cosas, que me parece lo ideal. El escenario del Producto Interno Bruto latinoamericano ha cambiado dramáticamente porque esos 2 actores más Chile se han convertido en verdaderas potencias regionales. Colombia está a punto de emparejar a la Argentina en su Producto Interno Bruto y convertirse en la tercera potencia económica de América Latina. No estamos hablando de cosas menores. Colombia es, por lo tanto, un jugador regional de gran importancia. Y la trilogía mencionada es imprescindible para pensar la integración, y me parece muy pertinente la pregunta brasileña: ¿cómo miramos al Pacífico? Y Juan Gabriel ha dicho algo que me parece absolutamente sensato. El profesor Botafogo hace siempre referencia a las dificultades de la geografía. Brasil está donde está y no va a cambiar de lugar, pero la vocación pacífica no está no de paz, sino del Océano Pacífico, no es imposible. Es decir, la lógica de un continente que gire su mirada hacia el Pacífico me parece que es una lógica que tiene sentido. Entonces, esta es una primera referencia. La segunda referencia es la incorporación, de la manera que ustedes conocen, de Venezuela al Mercosur, lo que marca algo interesante. Primero, retórica. Para que Venezuela entre en el Mercosur de verdad, tiene que hacer una adecuación de una cantidad innumerable de normas. Pero bien, vamos a prescindir por un momento de eso. El Mercosur está en este momento vinculando la totalidad de la línea del continente sudamericano, desde el norte de Sudamérica hasta el extremo sur de Sudamérica. Y Bolivia ha sido invitada formalmente a integrarse al Mercosur, y el presidente Morales estará encantado porque además asume que tiene mayor identidad ideológica con el Mercosur que con Colombia y con Perú. Y en consecuencia Bolivia va a dar el salto al Mercosur, con lo que se plantea la pregunta: ¿qué pasa con la Comunidad Andina de Naciones? Y se plantea la pregunta anterior, la que propuso el expresidente Borja cuando fue secretario muy efímero de UNASUR. El presidente Borja dijo: UNASUR tiene sentido si es capaz de integrar Comunidad Andina y Mercosur y establecer un mercado integrado, modificando algunos de los elementos más inflexibles que tiene el Mercosur, sobre todo en el tema de la unión aduanera. No se le aceptó la propuesta y Borja renunció a esa secretaría. Hoy día, sin embargo, pareciera que la lógica te dice que el proceso de integración va más por el camino del Pacífico y va más por el camino de una integración global que por 2 grupos subregionales. Termino la reflexión con una pregunta esencial de la vocación brasileña.
Brasil tiene por natural peso específico una vocación de liderazgo y un peso que permite un camino de integración desde la perspectiva de ese liderazgo. Pero la pregunta es, ¿cómo propones la integración y cómo propones la posibilidad de mercados abiertos cuando históricamente el país más proteccionista ha sido Brasil? Y las dificultades más duras que han tenido en el Mercosur tienen que ver con los mecanismos de protección con resultados, creo yo, contraproducentes tanto de Brasil como de Argentina. ¿Sí? ¿Está Brasil dispuesto a compartir su mercado? Esta es una pregunta fundamental para el camino de la integración, sobre todo para países pequeños como los nuestros, que con un espacio de mercado muy pequeño comparativamente con el que tiene el propio productor brasileño, resolvemos problemas esenciales que son parte de nuestro debate interno. Suponiendo que Bolivia tuviera un debate racional, que lamentablemente no tiene, es obvio que nuestra primera lógica debiera ser la conquista del mercado brasileño, más que la del estadounidense o la del chino, para empezar a hablar. Es decir, sin embargo, tenemos que mirar espacios de otra naturaleza, porque nuestro ingreso al Mercosur, y esta es una pregunta básica para nosotros, es ¿en qué cambia el actual estatus que nosotros tenemos como miembro asociado y con una relación cuya vinculación fundamental es la energética? Creo, en consecuencia, que Brasil tiene que definir su estrategia de mercados abiertos y ver si la sombra de la que hablábamos esta mañana, de la sustitución de importaciones, que ha generado una lógica de proteccionismo en Brasil, y particularmente ahora que ustedes mencionaban la disminución del impacto sobre el PIB brasileño del mecanismo industrial, de la infraestructura industrial, permite abrir la mente y permite abrir las posibilidades de una nueva dimensión de integración regional. Termino con la suma de mi criterio a la idea de Juan Gabriel. Brasil tiene un papel importantísimo que jugar en términos de moderador que implica una estrategia y que implica una idea de ser un socio distinto de lo que Estados Unidos ha sido históricamente para América Latina. Más complicado para países como Bolivia o Perú o Colombia o Venezuela, que estamos al lado del gran gigante y en función de objetivos de largo plazo, objetivos vinculados a los 3 criterios que planteó el presidente Cardoso el año 2000. Yo sigo pensando que la línea trazada el año 2000 es una línea fundamental a la que hay que sumar la reflexión sobre compartir mercados. Y el más importante mercado que debe compartirse, sin ninguna duda, es el mercado brasileño. Muchas gracias.